Presidente, señorías, eguerdi on guztioi. Yo creo que poca duda cabe albergar sobre cuál va a ser la posición de Euskal Herria Bildu en torno a la moción que hoy nos trae Esquerra Republicana de Cataluña para aumentar las indemnizaciones por despido. Evidentemente va a ser un voto afirmativo. Yo no sé si, como decía el representante de Vox, este debate o esta iniciativa es un canto al sol. En cualquier caso, seguramente el señor Jordi Salvado y yo preferiremos los cantos al sol antes que el cara al sol. Pero tiene lógica secuencial que apoyemos esta iniciativa porque esto no es sino recuperar, restablecer la dignidad de los derechos de los trabajadores arrebatadas por las sucesivas reformas laborales habidas en el Estado español durante décadas. Se habla del 2010, se habla del 2012, podríamos hablar de más de 30 modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, de reformas que han impactado contra los derechos de los y las trabajadoras. Por tanto, hoy hablaremos de la indemnización por despido, de elevar la indemnización por despido, podríamos hablar de la recuperación de los salarios de tramitación, deberíamos hablar también de las autorizaciones administrativas de los ERES o de la prevalencia de los convenios sectoriales o territoriales sobre otros para garantizar mejores condiciones de los y las trabajadoras. Eso es, en definitiva, todo lo que en la reforma laboral o en el debate de la reforma laboral que tuvimos en esta Cámara hace algo más de un año no se pudo sustanciar, no le gustaba a la COE, pero es algo que nosotros seguiremos trasladando. Agradecemos que Esquerra Republicana de Cataluña haya traído esta iniciativa. Volveremos, como Esquerra Republicana de Cataluña, Euskal Herria Bildu y el BNG, a traer iniciativas que vuelvan a recuperar todo lo que se le ha ido robando a la clase trabajadora con las diferentes reformas. En política es cierto que la nostalgia opera, que la nostalgia es un factor de actuación. Hay quien dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo, sinceramente, creo que cualquier tiempo pasado fue precisamente eso, pasado y ya. Pero no es menos cierto que toda regla precisa de una excepción. Y si hay una excepción que confirma esa regla de que cualquier tiempo pasado fue pasado, es que los derechos laborales sí se han ido devaluando. Los derechos laborales sí se han ido perdiendo para los y las trabajadoras. Y eso no hay más que comprobarlo, constatarlo a través de un repaso de lo que durante décadas ha supuesto en lo que tiene que ver con la indemnización por despido. Así podemos afirmar, y no es una afirmación vacía, que echar a la calle a un trabajador o trabajadora cada vez cuesta menos en el Estado español. Y esto no es una afirmación vacía porque se corresponde con la realidad de que el 64% es el porcentaje en el que se han desplomado las indemnizaciones desde 1977. El despido improcedente en 1977 era 60 días por año con un total de 60 meses, 5 años. En 1980, con el Estatuto de los Trabajadores, pasó a ser 45 días por año con un máximo de 42 meses, 3 años y medio. Y en el 2012, con la reforma de Rajoy, esto se rebajó más hasta 33 días por año con un total de 24 mensualidades, 2 años. Y esa es la realidad a la que vivimos. Y ya ni siquiera entramos a hablar de los despidos por causas objetivas, donde se ha conseguido, con la reforma del 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero, que la laxitud en la aceptación de causas objetivas permita prácticamente despedir casi por cualquier cosa en el Estado español. Pero fíjense que todas las reformas laborales, todas las que ha habido hasta el 2012, decían o se argumentaban o se acogían a 3 mantras, a 3 principios. Uno, que la reforma laboral de ese momento era necesaria porque iba a aumentar la estabilidad en el empleo. Y hoy salen ustedes aquí como corifeos a decir que el paro no ha dejado de crecer, que la situación es dramática, me da igual en Asturias que en Euskal Herria o que en Andalucía. Pero si esas reformas laborales las han aprobado ustedes porque decían que iba a garantizar la estabilidad en el empleo cuando solo ha traído precariedad. Pero ¿por qué no hacen un ejercicio de autocrítica? ¿Por qué no reconocen que sus modelos neoliberales no traen más que miseria y explotación para los y las trabajadoras en lugar de decir lo obvio, y es que esto solo traía precariedad? Pero decían más, decían que la reforma laboral era necesaria, cualquiera de las que haya habido con anterioridad al 2012, porque se trataba de reducir el paro. Y, sin embargo, hemos visto aquí cómo las tasas de desempleo siguen siendo dramáticas. Pues otro fracaso más que apuntarse a los apologetas del neoliberalismo, incluso de los liberales, que tanto proclaman en esta tribuna y que seguramente para este tema se lo guardan un poquito, aunque solo sea por recato o por decoro. Y también decían que esto iba a elevar los salarios, y lo que vemos es que los beneficios de las empresas no paran de aumentar mientras los beneficios o mientras los salarios de los trabajadores y trabajadoras no aumentan en igual manera que los beneficios empresariales. Y para recordarlo, pues ahí están los beneficios de Iberdrola de esta misma semana. Pero también es necesario que se apruebe esta iniciativa porque atacaría de manera muy directa la desigualdad entre mujeres y hombres, porque en los despidos las mujeres cobran menos indemnización que los hombres, porque cobran del orden de un 32% menos de indemnización que los hombres. Por tanto, acabar con la brecha salarial también obliga a eso. Se trata, en definitiva, de cambiar de enfoque
o de paradigma, porque este modelo neoliberal solo nos trae ruina, miseria y precariedad para los y las trabajadoras. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Barandiarán Benito.